Muy bien. En la pregunta 13 te dice respecto al enlace dipolo-dipolo no se puede afirmar que. Bueno, veamos qué no se puede afirmar. Pero antes de responder esa pregunta vamos a explicar en qué consiste el enlace dipolo-dipolo. Bueno, este es un tipo de enlace intermolecular. También se le conoce como fuerzas Kisson, lo que dice aquí, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, si tu examen es pronto y no tienes mucho tiempo para estudiar, entonces lo mínimo que debes saber es lo siguiente, que los enlaces dipolos-dipolos se presentan en moléculas polares. Entonces se presentan en moléculas polares. Ahora, nosotros en el ejercicio 12 habíamos aprendido a identificar una molécula polar por dos métodos, el primero y el segundo, ¿verdad? Ahora, no sé cuál te parece fácil, entonces de acuerdo a ello tú puedes determinar si la molécula es polar. Si es polar, entonces presenta enlace dipolo-dipolo. Bueno, ahí tenemos nosotros, vamos a suponer que esto es ácido clorhídrico. Ok, listo, entonces tenemos ácido clorhídrico que está en estado líquido. Entonces aquí tendríamos el hidrógeno y por acá el cloro. Igual acá, hidrógeno, por aquí el cloro, por aquí también hidrógeno y por acá sería el cloro. Esto sería una molécula de esta sustancia. Bueno, nosotros sabemos que el cloro es del 7A, por lo tanto tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, este cloro va a atraer ojalá con mayor fuerza el par de electrones enlazantes, o sea, esto de aquí, que el hidrógeno. Por lo tanto, como el cloro jala con mayor fuerza el par de electrones enlazantes, tendrá una carga parcial negativa. O sea, aquí sería así. Y por acá tendríamos entonces para el hidrógeno una carga parcial positiva. Listo. Y bueno, si nosotros queremos representar sería más o menos así. Poco más grande por acá y por acá pequeño, igual acá, ¿no? Así, igual se repite aquí, ¿no? Acá una carga parcial negativa, carga parcial positiva, carga parcial negativa, una carga parcial positiva. Entonces, nosotros vemos por física elemental que signos opuestos se atraen. Por ejemplo, aquí tienes negativo positivo, entonces obviamente aquí va a haber una atracción y se va a representar con puntos suspensivos, ¿no? Entrecortados. Igual acá, negativo con positivo por acá. Entonces, todas las moléculas de esta sustancia pues se van a unir de esta forma. Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, esta interacción eléctrica, a esto se le va a llamar entonces enlace dipolo-dipolo. Enlace dipolo-dipolo. Entonces, esto puede ser corroborado por el primer método en el ejercicio anterior que habíamos explicado. Hemos dicho, ¿no? Los elementos del grupo 5, 6 y 7A van a formar moléculas polares. El cloro está en el grupo 7, por lo tanto forma una molécula polar. De ahí también se puede explicar eso o también puedes explicar de esta forma. Entonces eso sería entonces un enlace dipolo-dipolo. Se presentan en moléculas polares y además sería una fuerza de atracción eléctrica porque por los polos aquí, ¿no es cierto? Es una fuerza de atracción eléctrica entre los polos opuestos de moléculas polares, ¿no? De moléculas polares. Muy bien. Bueno, dicho yo, ahora sí pasaríamos a responder cada una de las alternativas. A ver, en la A te dice se da entre moléculas con momento dipolar mayor que 0, ¿verdad o falso? Bueno, eso sería verdad, porque la diferencia de electronegatividades aquí va a ser diferente a 0. Luego se le denomina también fuerzas Kisson, pues eso sí es verdad también, así que nada que explicar ahí. El siguiente te dice a ti, se establece en sustancias con moléculas apolares. Bueno, eso sería más falso que tu ex porque
Acabamos de decir que se presenta en moléculas polares, ¿no es cierto? Y finalmente la D te dice es de menor intensidad que el enlace covalente. De hecho, las moléculas los enlaces intermoleculares son de menor intensidad que los enlaces interatómicos. Entonces esto también sería verdad. Y en la E te dicen se encuentra presente entre las moléculas del formaldehído. El formaldehído sería una molécula polar, por lo tanto sí se presenta ahí, verdad. Entonces, tu respuesta sería la C, ¿no es cierto? Respuesta C. En la 14 dice, por su composición las sales se dividen en ácidas, básicas, neutras. Indique el número de sales ácidas en. Muy bien, a ver. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando una sal es ácida, básica y oxisal, por ejemplo? Mira, ponemos a ver, una sal ácida te puedes dar cuenta porque debe aparecer necesariamente el hidrógeno en el anión. O sea, más o menos debe tener esta forma. Metal por aquí, abres paréntesis. Aquí la clave sería esto de aquí, el hidrógeno. Hidrógeno, listo. Necesariamente, profesor, tiene que ser un hidrógeno. No, puede ser 2 o 1 o... Raro sería que por ahí aparezca con 3, pero bueno. Y aquí sería el no metal y finalmente el oxígeno M por acá, y acá puedes poner el estado de oxidación del metal y bueno, aquí la otra cantidad del hidrógeno que se va a ionizar vendría aquí, pero bueno, lo vamos a dejar así. Pero eso sería una representación general, no siempre va a ser de esta forma también. Listo, entonces eso sería para una sal ácida, entonces no te olvides que tiene que aparecer el hidrógeno. Luego, para una sal básica, pues ahí no tendrías que tener ningún problema porque basta que veas un OH por ahí, listo, va a ser básica. Y la sal oxisal es parecido a una sal ácida, pero resulta que aquí no va a aparecer el hidrógeno, o sea, sería nada más metal, abres paréntesis, aparece el no metal, oxígeno M, y acá puedes poner X y aquí sería N. Bueno, los hidrógenos que se van a ionizar bajaría ahí. Pero bueno, eso sería más o menos la forma general de una sal oxisal. Dicho ello, vayamos a identificar a ver cuáles son ácidas, básicas y neutras. A ver, el primero que te ponen a ti sería MgSO4. Bueno, esto se parece a esto, ¿no? Metal, que sería el magnesio, no metal, el azufre, el oxígeno. Entonces esto sería, por ejemplo, una sal oxisal. Luego, ¿qué más? Luego tienes el NH4 y luego aparece el bromo. Bueno, esto sería, por ejemplo, una sal aloidea. Luego tenemos aquí el calcio, aparece el OH y luego aparece el NO3. Por ejemplo, aquí aparece ya OH, ¿no? Entonces sería una sal básica, por eso de acá. Entonces sal básica. Luego, ¿qué más te ponen? Luego tienes aquí el fierro, aparece el HS y el 2 por acá. Esto sería una sal ácida. ¿Por qué ácida, profesor? Mira, no se parece a esto, profe. Mira, acá me dice metal, hidrógeno, no metal y oxígeno. Bueno, aquí no veo oxígeno. Resulta que este anión viene del ácido sulfídrico, o sea, de un ácido hidrácido, y recuerda que los ácidos hidrácidos no llevan a oxígeno, por ende también sería posible. Aquí no le estás quitando todos los hidrógenos, por lo tanto este anión va a ser ácido todavía. Entonces, por esa razón sería una sal ácida. Luego tenemos el cloruro de sodio. Bueno, esto sería una sal aloidea. Profe, ¿cómo me doy cuenta de una sal aloidea? Bueno, resulta que las sales aloideas solamente están formados por un metal y un no metal. Entonces podemos anotar por acá sal aloidea. Así, metal y al costado no metal. Bueno, por ahí puedes tener subíndices y eso varía de acuerdo a los elementos que intervienen en su formación. Luego, ¿qué más aparece? A ver, luego aparece esto de aquí. Tenemos el sodio, aparece HCO3. Muy bien, en este caso también sería una sal ácida. ¿Por qué una sal ácida? Porque ahora sí se parece a esto, ¿no? Metal, que sería el sodio, hidrógeno, no metal, que sería el carbono, oxígeno y oxígeno. Bueno, ahí puedes poner el paréntesis. Ahora, el detalle está en que el hidrógeno tiene que aparecer en el anión. Si el hidrógeno está en el catión, pues no va a ser una sal ácida. Por ejemplo, suelen poner este compuesto, ¿no? Cuando tienes NH4,
y te ponen NO3. Entonces uno dice, ¿no? El profesor me dijo que cuando aparece hidrógeno, entonces es una sal ácida. Aquí aparece hidrógeno, por lo tanto yo asumo que es una sal ácida. No, en este caso, por ejemplo, el hidrógeno aparece en el catión, porque este sería el ion amoníaco y al costado tendrías el ion nitrato. Para que sea ácida, este hidrógeno debería estar por este lado, en el anión. Bueno, ahí le faltaba una carga. Entonces, por esa razón, esto sí es una sal ácida, porque el hidrógeno está en el anión. Luego, ¿qué más tenemos? Ya para terminar, tienes justamente lo que estábamos hablando, NH4, y luego aparece el cloro oxígeno 2. ¿No? Por ejemplo, esto no va a ser una sal ácida. Por el hecho de que veas aquí un hidrógeno no va a ser ácida, porque ya te acabo de explicar, el hidrógeno tiene que estar en el anión. Bueno, entonces, esto sería una sal oxisal. Bueno, entonces, ¿cuántas sales ácidas tenemos? Solamente tenemos acá 1, 2, solamente hay 2 ácidas, por lo tanto, tu respuesta sería la B.